A continuación, nuestro pastor Billy Feliciano en su programa Rey de Paz. Quédate con nosotros. Leemos la palabra del Señor para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Rey de Paz. Y dice así el Señor: de manera que yo, hermanos, no puedo o no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Puedes tomar asiento y denle una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Yo quiero que me preste mucha atención a lo que vamos a estar hablando en esta preciosa tarde, porque aunque hemos leído estos versículos una y otra vez, el Señor nos quiere hablar a nosotros, porque muchas veces se nos olvida a nosotros mismos que caminamos ya bastante tiempo en el Señor y que por ahí hay veces que guardamos ciertas cosas que no son agradables al Señor. Se nos olvida que ya pasamos de ser niños y que ahora debemos de ser unos adultos maduros en el Señor. Y eso es lo que vamos a estar hablando, porque para que haya un crecimiento en nuestras vidas, para que el Señor, o para que usted le permita al Señor que transforme su vida, ya nosotros debemos de estar comiendo carne, y buena carne, y mucha carne, para poder caminar en el Señor. Y vamos a estar hablando de los niños espirituales y de los adultos en el Señor. Vamos a leer otra vez la palabra del Señor, y dice así en 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, mire lo que dice el apóstol, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a detenernos ahí. Yo creo que aquí nos deja mucho el Señor para que meditemos cada uno de nosotros, que meditemos en esta palabra, porque creo que lo que Dios anhela de nosotros es que lleguemos a la estatura que Cristo quiere que nosotros lleguemos, y que caminemos en el Señor de la manera que el Señor quiere que caminemos. Yo creo que es tan lindo cuando nosotros le permitimos al Señor que Él haga la obra en nuestras vidas, y que cuando vengan esas actitudes de niños, ya no actuemos como niños, sino que actuemos como personas adultas, como hombres y mujeres espirituales en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dele su ofrenda de palmas al Señor y venga conmigo a la palabra del Señor. Mire muy bien, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales. Qué tremendo está esto, que una iglesia llegue el líder a decir que no les puede hablar como espirituales. Qué tremendo es que después que se haya movido el poder del Espíritu de Dios en nosotros, y que en nosotros la presencia de Dios se haya hecho efectiva en nuestras vidas, y que Dios haya hecho tantas cosas en nuestra vida de modo que le sirvamos al Señor de corazón, pero que de pronto en el caminar del Señor retrocedamos, porque hay muchos que han retrocedido. Y cuando digo retroceder, no le estoy diciendo que se vayan al mundo, sino que hay muchos que han permitido que el viejo hombre vuelva a surgir de ellos,
y que vuelva la envidia, el celo y la contienda a contaminar el cuerpo, a contaminar la mente donde un día el Señor tomó esa mente y la transformó, y permitamos que esa mente vuelva a ser como niño, es decir, volviendo a tener actitudes infantiles, volviendo a tener actitudes que no son agradables al Señor. Ahí estamos en un peligro tremendo en la iglesia, porque yo creo que nosotros debemos de estar y caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder en Cristo Jesús, siendo y viviendo una vida conforme al Señor. Bendito sea el Señor. Rey de paz. Mire muy bien, vamos a leer el versículo 2 para entrar en lo que es el mensaje. Y dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos. Habiendo entre ustedes celos, le decía el apóstol Pablo, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Cuando en nosotros permitimos, oiga muy bien, un día vinimos a los pies de Cristo y Cristo transformó nuestras vidas, porque yo creo en el poder de Dios y sé que Dios se manifiesta en aquel hombre, en aquella mujer que le permite manifestarse. Porque creo que el Dios que nosotros le servimos tiene poder para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Denles ofrenda de palmas al Señor. Creo que ese Dios puede cambiar nuestras vidas, y ha cambiado muchas vidas. Pero cuando nosotros nos olvidamos y dejamos y permitimos que los celos y las contiendas estén entre nosotros, ya no estamos siendo espirituales, sino que vamos a ser o vamos caminando rumbo a la carnalidad. Es decir, que dejamos, le echamos a un lado, le decimos al Espíritu de Dios: vete a un lado, porque ahora yo quiero actuar a mi manera, a como yo quiera o a como a mí se me antoje, porque habiendo entre vosotros celos y disensiones, dice el apóstol, y todavía le hace una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, los estaba enfrentando a una verdad, los estaba enfrentando a una realidad, porque había entre aquel grupo celos, contiendas, envidia, había disensiones entre ellos y no se ponían de acuerdo y no caminaban conforme al Señor. Qué triste que una iglesia, en vez de ir en victoria, va caminando en celos, en contienda y en disensiones. No puede haber eso en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo camina hacia el reino de los cielos, camina hacia la gloria, va caminando, siendo perfeccionado por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y habemos hermanos que venimos a la casa de Dios, venimos a la casa del Señor, pero no maduramos. Seguimos siendo niños espirituales, seguimos siendo inmaduros. No dejamos ni permitimos que la palabra de Dios haga el efecto en nuestras vidas. Y eso es tremendo, porque yo no sé, hermanos, pero creo que cuando venimos a la casa de Dios, venimos con un propósito, y es de escuchar la voz de Dios, y es de permitirle al Espíritu de Dios que haga una transformación en nuestras vidas, y que si hay algo que está mal en nosotros, que nos los corrija el Señor, que nos hable el Señor y nos corrija, porque yo creo que Dios tiene poder para hacer las cosas nuevas y diferentes en nuestras vidas. El poder de Dios es grande.
Pero cuando en la iglesia de Dios, porque aquí el apóstol estaba hablando al grupo de hermanos, a un grupo de hombres y mujeres que conocen o que conocían en ese tiempo la palabra de Dios y que sabía lo que el Señor le agradaba, y entre ellos se metieron los celos, las disensiones, la envidia. ¿Y cómo es posible que entre el pueblo de Dios haya eso? ¿Cómo es posible que entre nosotros, que venimos a alabar al Señor, oiga muy bien, hermanito, usted y yo que venimos a adorar a Dios, es terrible? Esto es de tener precaución y de nosotros abrir bien los oídos espirituales, los ojos espirituales, porque estamos a un paso de ser levantados y tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo, y tenemos que estar firmes en el Señor, y tenemos que caminar conforme al Señor. Y aquí hay una alarma tremenda, porque dice, ¿cómo es posible? En otras palabras le dijo el apóstol, ¿cómo es posible que ustedes, hermanos, Rey de paz, yo les debiera de hablar como espirituales? Porque ustedes ya tienen que tener un nivel de espiritual alto, porque han conocido la palabra de Dios, porque saben cómo se mueve el Señor, porque saben de qué manera se mueve Cristo, porque saben cómo actúa el Señor entre nosotros, cómo se mueve el poder de Dios entre nosotros. Y yo creo que aquí todos sabemos cómo se manifiesta el Señor entre nosotros. Yo creo que todos conocen el poder de Dios y saben que Dios es un Dios de poder y que se mueve dentro de nosotros de una manera hermosa y preciosa. Bendito sea el Señor. Pero ya conociendo, dice el apóstol, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Pero ¿por qué dice eso el apóstol? Más adelante lo dice. Porque habiendo entre ustedes celos, qué terribles son los celos. ¿Quiénes han sentido celos? ¿Hay celo ministerial? ¿Alguien siente celo por una posición? Aquí no hay posición. ¿Sabía que aquí no hay posición? Aquí todos somos servidores de Cristo, esclavos del Señor, y venimos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea que Dios me use a mí como sea que Dios lo use a usted, pero estamos para servirle al Señor. Aquí no hay posiciones. Y hay iglesias que se detienen, y cuando hablo iglesia estoy hablando de nosotros, no del templo, de estas cuatro paredes, de nosotros. Hay miembros que se detienen a mirar la posición de uno, a mirar la posición del otro, o a ver quién hace más, quién hace menos, y así sucesivamente. Y estamos deteniendo la bendición que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Porque dice el apóstol Pablo, ¿cómo les voy a hablar como espirituales si no son espirituales? Si no han podido digerir lo que Dios quiere de nosotros. Y dice el apóstol, ¿cómo les voy a hablar espirituales si soy carnales? Porque habiendo celos y contiendas. Y qué terrible y qué triste. Mire, eso lo esperamos, las contiendas las esperamos ver por allá en el mercado, por allá donde la gente se pelea entre ellos, donde el mundo está en sus afanes, donde no mora la presencia de Dios, donde no está el poder de Dios, donde está el enemigo. Pero dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del Señor, y eso es lo que hablaba el apóstol. ¿Cómo les voy a hablar como espirituales si no me van a entender? Si
Si les hablo como espirituales no entienden, siguen en los mismos celos, siguen en las mismas contiendas, siguen en las mismas disensiones. No pueden entender porque no han doblegado su oído a entender la verdad de la palabra de Dios, porque no han podido entender las maravillas y lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando entendemos y cuando nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios, todo eso sale, todo eso huye, y le permitimos al poder de Dios que haga cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Por eso dice, mientras hay celos, mientras hay contiendas, hermanos, no anhelen, y líderes no anhelen una posición, porque en el reino de los cielos no hay posiciones, no las hay. En el reino de los cielos Dios escoge para que usted le sirva, y hay diferentes maneras de servirle al Señor. El peligro que está enfrentando la iglesia de Cristo en estos tiempos es los celos, las contiendas y las disensiones. Eso está, como decíamos en mi tierra, como pan caliente. Es decir, se está viendo cada vez más y más y más y más en las congregaciones. Los celos. Yo quiero esa posición que tiene el pastor. Al que la quiera, dígame, porque oramos juntos. Le oramos al Señor y yo se la dejo, y usted siga adelante y sigue adelante con la obra de Dios, a ver cómo nos va, porque es tremendo servirle a Cristo, es tremendo. Pero aquí no estamos para posiciones, aquí estamos para servirle con todo el corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no haya eso entre nosotros. Porque si eso está ahí en el corazón, ya entonces el Señor nos va a hablar como a niños que necesitan otra vez tomar lechita para poder saber los rudimentos, la doctrina y los fundamentos del Señor. Porque hemos perdido mucho el tiempo. La iglesia pierde, hay líderes que pierden mucho el tiempo y se enfocan en algo que no le agrada al Señor. Esto que está hablando el apóstol le está diciendo a la iglesia, porque aún soy carnales, porque están actuando como carnales, porque una persona que tiene celo, contienda, disensión y que anda por ahí murmurando y hablando, es una persona que está actuando carnalmente. No puede ser espiritual, aunque tenga la Biblia debajo del brazo, aunque diga aleluya 3 veces, aunque se goce en la casa de Dios. Si usted anda con disensiones, con celo, con contienda, usted está dejando que lo espiritual se vaya de usted y está permitiendo que lo carnal salga de su vida. No permitamos que el hombre carnal salga. Deje que el hombre espiritual reine en su vida. Deje que Cristo reine en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entendiendo, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Mire muy bien, vamos rápidamente porque tenemos que tocar otros puntos. Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, es decir, que debiendo ya de tener un nivel en el Señor tremendo, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento ¿qué? Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque ¿qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿De qué estamos hablando, hermano? Allá el apóstol estaba hablando que dejemos, le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, después de tanto tiempo, en otras palabras, que les he venido predicando, tengo que volverles a enseñar, en otras palabras, porque teniendo ya ustedes tanto que han aprendido, están comportándose como niños. Y si hay entre ustedes celos, contiendas, mire muy bien, si hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones, se están comportando como carnales y no como espirituales. ¿Por qué cree que cuando la gente viene y nos ve actuar como a carnales, mucha gente se nos queda mirando y no se convierte al Señor? Mucha gente se nos queda mirando y dice, para ser cristiano como ese, mejor no soy, mejor sigo en el mundo, porque míralo cómo está. Ahí lo vi en la esquina, hablando. Yo escuché, hermano, ¿usted cree que las paredes no tienen oído? Tienen oídos, se escucha. Y se los he dicho muchas veces, y eso lo predicamos y lo predican tantos líderes en las congregaciones, pero la gente muchas veces no entiende, no comprende, porque inmediatamente que se le explica se le olvida y vuelven a ser los mismos. Y qué tremendo es, porque aquí dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, aquel que ama las cosas de Dios, aquel que actúa no carnal sino espiritual. ¿Cómo actúa una persona espiritual? Una persona espiritual es justa, una persona espiritual es sabia, una persona espiritual tiene amor, una persona espiritual tiene los dones del Espíritu, y esos son amor, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad. Todo eso lo tiene una persona espiritual. Una persona que anda en el Espíritu no le anda haciendo mal a nadie, no anda mirando con celo a la otra persona, no anda envidiando nada. Una persona espiritual se contiene. Cuando viene el carácter, dice, no, Señor, respiro 2 veces y dejo que tu gloria tome lugar en vez de mi carácter, y camino con la verdad, camino contigo, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Háblanos, Señor. Pero una persona que se enciende como un cerillo pierde lo espiritual. Lo pierde inmediatamente. Porque una vez que uno se enciende, empieza a pensar tantas cosas. Ya está pecando en la mente. Pero es que yo no he dado a luz el pecado, pero lo estás pensando. Está ya queriendo sacar a la persona de todos lados. Y mire, esto el apóstol le estaba diciendo. Primero a los corintios le dijo, tengan mucho cuidado, porque en otras palabras, nosotros como cristianos somos cartas leídas. Todo el mundo nos mira, donde quiera que vamos, todos nos ven. Yo he ido ahí al mercado y de ahí me saluda mucha gente que yo ni conozco y me conoce, y yo digo, tengo que andar derechito, porque si me ven, entonces voy a dar mal testimonio. Y todo eso, hermano, el Señor nos habla a nosotros que tengamos cuidado. Entre nosotros como iglesia no debe de haber celos, contiendas, envidia, disensiones. No debe de haber nada de eso. Usted tiene que estar en un crecimiento. Usted conoce la palabra de Dios. Esta iglesia ha comido no nada más pan ni leche, ha comido buena carne.
está comiendo buena carne. Lo escuchamos por la radio, escuchamos por todos lados que la palabra de Dios, usted cuando lee la palabra de Dios, Dios le revela, usted está siendo alimentado de parte del Señor. Es para que camine conforme a la palabra del Señor, sin tener que ser un niño, sino ya ser un hombre espiritual, ya maduro, ya caminando, una mujer espiritual caminando maduramente en el Señor. Hay hermanos que por nada se molestan, un poquito y se molestan. Ya no voy a la iglesia, ya no voy a ir a la casa del Señor, porque ya no me gustó. Y yo digo, ¿y Cristo que tanto pasó? Él no dijo, voy a dejar la cruz y ya no voy a morir por ella y me voy al cielo. No, Él soportó y fue hasta la cruz, murió, resucitó, y ahora nosotros le damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, versículo 12, porque debiendo ya ser maestros, es decir, porque debiendo ya ser, hermanos, hombres y mujeres tremendamente espirituales. ¿Cuántos son espirituales aquí? Nos enojamos fácilmente. Por cualquier cosita ya andamos perdiendo el control. Cuando no nos pasa nada estamos contentos. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Y hasta nos gozamos. Amén, hermano, me gozo en el Señor. Pero cuando viene la prueba y Dios la permite para que te des cuenta dónde estás parado, si estás ya un poco más maduro o todavía no estás. Yo le decía al Señor, Señor, dame paciencia, y me venían más pruebas. Pero ¿por qué más pruebas si lo que estoy pidiendo es paciencia? Hasta que un día me dijo el Señor, sí, pero ¿cómo vas a pasar la paciencia si no te vienen pruebas? Para que tengas paciencia. Y así hay, hermanos. Señor, yo quiero servirte con todo el corazón. Señor, yo te voy a buscar. Aunque me hagan lo que me hagan, te sirvo. Heme aquí, Señor. Como dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Cuando el Señor nos toma, y nos toma en cuenta eso, porque Dios toma todo lo que sale de tu boca en cuenta. Y cuando Dios te toma y te empieza a decir, vente por aquí, y a usted no le agrada, empieza usted como a sentirse incómodo. Como cuando se pone una camisa que no le queda bien, usted se empieza a sentir incómodo y dice, no, esta no me gusta, y se la quita. Pero así empieza a decirle, Señor, no, yo me siento incómodo, Señor. Aquí no, Señor. Esto no, Señor. El Señor dice, no, este no está maduro todavía. Este no entiende la verdad del evangelio. Este no entiende que tiene que sufrir, que tiene que pasar por situaciones difíciles, que tiene que pasar por conflictos, que tiene que pasar por situaciones para mordiarle el carácter, para mordiarle todo lo que tiene. A mí no me toquen en el carácter, porque si quieren que yo sirva, y le ponemos condición al Señor, si quiere que yo te sirva, Señor, que sea en un área donde a mí no me toque nadie, donde yo no tenga que estar pasando problemas. ¿Y quién le dijo que esto era fácil? ¿Y quién le dijo que no iba a pasar por problemas? Si lo que Dios quiere es como el alfarero, tomarte y romperte. Pero ¿cómo te va a romper? Pasándote por situaciones difíciles, para que tú llores, para que le gimas, para que le digas, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Yo quiero madurar, Señor. Yo quiero ser ese hombre espiritual, esa mujer espiritual. Por eso le dijo, nos dice el Señor en esta palabra, porque debiendo ya ser maestros todos ustedes. Es que aquí debían de ser todos maestros de la palabra. Pero los maestros son los que dan clase, no los maestros. Claro, los que dan clase, pero todos nosotros debiéramos de ser maestros ya de la palabra. Si leemos la palabra todos los días, en nuestra casa deberíamos de ser maestros. Aquí con un hermano que nos pregunte algo deberíamos de ser maestros. Pero muchas veces el hermano cuando nos mira y nos ve el carácter dice, no, a ese no me le acerco. A ese no me le acerco. Porque sé que me va a salir y me va a decir que no sabes, que no lees la Biblia. Eso es lo primero que le decimos. ¿Que no lees la Biblia? ¿Que
qué no lees la palabra en vez de decirle, si te está haciendo una pregunta, vente, siéntate, hijo, te voy a enseñar? ¿Qué no lees la Biblia? ¿Cuánto oras? Y hasta lo quieren poner de rodillas, que ore 3 horas y 4 horas. Y ahí está hablando, qué inmaduros somos. Qué inmaduros somos. Porque queriendo nosotros muchas veces queremos imponer la ley. Muchas veces queremos imponer las cosas. Muchas veces queremos imponer el evangelio. Pero nosotros ni lo actuamos, ni lo vivimos, ni lo ponemos en práctica. Y ese es el problema que había con la iglesia de Corintios. Cantaban, alababan, pero había muchos problemas entre ellos. Y le dijo el apóstol, ¿qué ustedes ya no deben de ser ya o comer ya carne? Pero tengo que hablarles como a niños porque se están comportando como a niños. Y qué triste es ver ya siervos de Dios comportarse como a niños. Ver personas ya que tienen, y hay veces que cuando me preguntan a mí cuántos años tienen el evangelio, yo hasta digo, Señor, ayúdame. Porque hay hermanos que dicen, tengo 20 años y se comportan como niños. 20 años en el evangelio, que ya debieran de saber la Biblia y tener entendimiento y entender lo que Dios les habla, y ya ser unas personas, unos hombres, unas mujeres espirituales llenas de la capacidad o de la capacitación del Señor, y entender a los demás y comprender a los demás y tener los frutos del Espíritu, y se comportan como carnales. 20 años en el evangelio. Por eso cuando a mí me preguntan, yo a veces digo, yo no quiero ni decir. Yo no quiero ni decir, porque hay veces que se le sale a uno las cosas y andamos dando mal testimonio. Y luego decimos, nadie me puede juzgar. Es que nadie te está juzgando, la misma palabra te está enfrentando. La misma palabra de Dios nos enfrenta a la realidad de las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dele su ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Ya debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los principios de rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Qué tremendo! Hermanos queridos, esto es para meditar, para ponernos a pensar todos nosotros. Yo creo que tenemos una responsabilidad en el Señor, tanto los que servimos como los que venimos a la casa del Señor. Es una responsabilidad de que usted se ponga a meditar, se mire en el espejo de Cristo y le diga al Señor, Señor, si yo estoy mal, cámbiame, transfórmame. Pero después no salgo huyendo cuando el Señor lo quiera tomar y lo quiera romper y hacerle de nuevo. Porque aquí está hablando de algo serio y algo tremendo en la palabra del Señor. Porque ya nosotros deberíamos de estar comiendo alimento sólido, pero muchas veces hay que volver a los rudimientos de la palabra del Señor para que vuelvan a encaminarse muchos niños que, debiendo de ser ya adultos, volvieron a ser niños y están por ahí llorando pidiendo leche. En vez de decir, Señor, yo quiero carne, yo quiero carne, yo quiero carne. No, están dando patadas por ahí en las esquinas. No, Señor, yo no quiero ir más a la iglesia. Señor, la hermana no me saludó. Señor, la hermana habló de mí, que hable. Mire, hermanos, a este tiempo, a estos tiempos que estamos viviendo, ya no le debemos de dar lugar al diablo. Si hablan, que hablen. Hermanos, nosotros seguimos a Cristo, seguimos al Señor, seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hablen. Usted no se detenga. No se detenga.
no se detenga a tomar leche de la que está tomando esa persona. Usted no se detenga, vaya al otro lado y coma, hermano, carne de la que ofrece Cristo. Carne para que usted crezca, para que los huesos espirituales crezcan, para que la carne crezca espiritualmente, es decir, para que someta la carne a Cristo. Usted coma carne para seguir caminando en el Señor. Cuando es niño, el niño se le da leche y empieza a crecer, pero llega un momento que ya eso no le satisface, que eso no le llena, y pide comida sólida y empieza a comer y alimentarse, empieza a crecer los huesos, a crecerle el cuerpo. Así nosotros espiritualmente, cuando venimos al Señor, somos niños, empezamos por los primeros rudimientos, pero ya queremos más y más y más y más y más del Señor, y empezamos a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer espiritualmente hasta llegar a una estatura que Cristo quiere que lleguemos. Aleluya. Hermano, no se detenga. Si hay un hermano, óigalo bien, si hay un hermano que se detiene y que empieza a pedir leche y está a su lado y empieza con celos, con contienda, con disensiones, y usted le habla y le dice: hermano, vamos a movernos, vamos a caminar en el Señor, vamos a orar, vamos a seguir. Deja eso, hermano, deja eso. Eso no nos va a llevar a nada bien, eso no te va a llevar a nada bien. Pero sigue y sigue y sigue y sigue. Es que desprecia la carne y quiere seguir en la leche. Usted no se detenga, muévase, camine en el Señor. Porque acuérdese que nosotros debemos de estar comiendo carne y no leche. ¿Cuántos niños espirituales hay aquí? A ver, a escuchar los niños que lloran ahorita. No llore, hermano. Pídale al Señor que le mueva en el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a otro versículo más en la palabra del Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Gálatas 5. Bendito sea el Señor. Mire muy bien lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5:16. Acuérdese que vamos caminando en el Señor. Ya no debemos de ser niños, sino maduros. Deje las disensiones, deje los celos, deje la contienda. Ya Dios les está hablando hoy a que tiremos todo eso. Eso es de niños espirituales. Los que están maduros caminan más allá, van más allá. Mire lo que digo. Digo pues, andad ¿en qué? ¿En qué? En el espíritu, y no satisfagáis los deseos de ¿qué? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo eso, el celo, la envidia, la contienda, la fornicación, la enemistad, los pleitos, la ira, el enojo, el odio, el rencor. Todo eso son rudimientos de la carne, o celos, o cosas de la carne. Pero dice el Señor: no andéis en la carne, sino en el espíritu. En otras palabras, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hay personas que practican la hechicería. Hay cristianos que muchas veces practican la hechicería. Hay cristianos que cuando no tienen lo que quieren del Señor, y cuando no tienen el milagro, de tanto que están muchas veces sufriendo por aquello,
El enemigo los envuelve y caen y se van a hacer una limpia. Sí, hay cristianos que hacen eso. Hay cristianos o hermanitos o hermanitas que tanto que quieren casarse, que ahí están viendo el horóscopo, a ver qué es lo que pueden conseguir a la semana o en el mes, o qué suerte le viene. Nuestra suerte es Cristo. Nosotros no creemos en la suerte esa. Nuestra suerte es el Señor. Ese es el de nosotros. Ese es el que nos gobierna. Hay inmadurez, mucha inmadurez en el cristianismo. Yo he encontrado a cristianos, he visto a ministros que teniendo ya o deberían de tener un conocimiento ya amplio de lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, muchas veces se ve que cuando oran hacen ciertas cosas como de limpia. Y yo he visto hermanas que hasta la Biblia le pasan a otros hermanos por todo el cuerpo. La Biblia no hace eso, la Biblia no se toma para eso, hermano. La Biblia es para leerla, para cuando el Señor estemos aquí, la abramos en su casa, hable con Dios, escudriña las Escrituras, porque ahí está Cristo. Él es el verbo, Él es la misma palabra, pero no se utiliza para ser limpia, porque he visto cómo se la pasan por todo el cuerpo, y eso no es de Dios. Esos son rudimientos del mundo, cosas del mundo, no es de Cristo. Lo que es de Dios es del Espíritu, y lo que es del Espíritu es limpio, es puro. Todo lo que hace el Señor es puro. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice. Y en la hechicería hay mucho que tocar, mucho que se ve, y mucha gente inmadura todavía en el Señor. Mucha gente que debería, ya de 20 años. Yo me quedo sorprendido cuando veo a hermanos que les pregunto: ¿cuántos años? ¿Cuándo te salvó el Señor? En el año 1980. Santo. ¿En el 80? Sí, en el 80. Y cuando los veo que actúan diferente, digo: Señor, ¿qué pasa? Porque eso ya tienen que estar en un nivel tremendo. Sí, el enemigo les ataca y todo, pero ya tienen una madurez, porque ya han pasado tantas experiencias en el Señor, que ya es para que estén en un nivel diferente en el Señor, y ya no le crean al diablo y ya no estén en esas cositas, sino que estén más adelante en el Señor. Pero los ve y parecen niños espirituales. Cuando alguien no les habla, se enoja. Cuando alguien no los saluda, se van enojados y no saludan a esa persona. Y ahí andan con todo el mundo diciéndole: el hermano no me saludó, tiene el diablo, que el Señor Jesús no es que tenga el diablo, hermano. Es que muchas veces pasan situaciones, muchos hermanos que a veces ni cuenta se da que está el otro hermano ahí, porque tienen tantas cosas en la mente, y vienen a que el Señor los sane, a que el Señor haga algo en sus vidas. Y esto es tremendo, hermano, porque el apóstol le estaba hablando a la iglesia y le decía: ustedes ya es para que sean, ya que estén en un nivel diferente, porque los que son espirituales piensan espiritualmente, no piensan carnalmente. Por eso dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. En la casa de Dios, pleitos. Esto es terrible. Y pleito entre hermanos. Lo peor muchas veces, pleito entre siervos. Eso es triste. Siervos que ya tienen que estar en un nivel diferente, que saben las Escrituras, y ahí están en pleitos. Tremendo. Celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo el Señor? Crezcamos, hermanos, crezcamos espiritualmente.
Ya no debemos de ser niños. Ya no debemos de estar en ese nivel. Ahora debemos de estar en un nivel en el Señor. Ya no tengamos celos. No sienta celos con los hermanos, ni en su casa, ni nada. Usted siéntase libre en el Señor. Ya no siente envidia por nadie, hermano. Si Dios bendice al hermano, que lo bendiga. Dele la gloria al Señor que lo bendice, pero no siente envidia por el hermano, por la hermana. Sea maduro espiritualmente. Ya no se aire, hermanita, ya no se airen en sus casas. Hermanos, no se airen, no se peleen, no pierdan el tiempo. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que busca Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda. ¿Usted cree que eso viene del Espíritu? La palabra de Dios dice: airaos pero no pequéis. Pero el problema es que nos airamos y pecamos, y empezamos a hablar mal, y hasta se nos salen palabritas que no son agradables al Señor. Y después ahí vamos llorando con el Señor: perdóname, Señor. Pero vuelve a airarse en el día y lo volvemos a hacer. Y ahí dice el Señor: ya ustedes tienen que estar en un nivel grande. Ya ustedes tienen que estar comiendo carne. No sienta celo, no sienta envidia. Hermano, esto es del Señor. No sienta nada de eso, porque el diablo se va a aprovechar y los va a atacar más. Recuerde, si usted dice, cuando le pregunten: tengo 20, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? Y tiene 20 años, demuestre la edad del Evangelio. Así como demostramos la edad que tenemos, demuestre la edad en el Evangelio. Si tiene 3 años, hay gente que tiene 3 años, hermanos que tienen 3 años y se comportan mejor que los que tienen 20 y 25 y 30 años en el Evangelio. Y eso es terrible, hermano, porque una persona que tiene 20, 25, 30 años con una trayectoria así, es porque ya tiene que estar en un nivel diferente. Hasta la fe la tiene más allá. Tremenda fe. Pero si usted tiene 20 años y siempre está enojado, quiere decir que el gozo del Señor no está en usted. A lo mejor lo tuvo cuando empezó, porque le dio gozo conocer a Cristo, pero los días se le apagó. Pero si usted tiene a Cristo, el gozo de Cristo permanece en usted. Pasen 5 años, pasen 10 años, 15, 20, 25, 30, el gozo permanece en usted. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Póngase de pie, vamos a orar.